La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Saludos y bienvenidos a Regional 360, noticias para todos los peruanos. Hoy en nuestra segunda emisión del viernes 6 de enero les contamos que ciudadanos extranjeros estarían ingresando a nuestro país a través de la frontera con Bolivia. ¿Para qué? Pues para azuzar a la población a protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte. No se descarta la participación de Evo Morales, quien venía promocionando su proyecto RUNASUR desde Puno. Con esto y más informaciones vamos a continuación. Ciudadanos extranjeros estarían promoviendo ideas separatistas y azuzando las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, señaló que de acuerdo a reportes de inteligencia, ciudadanos bolivianos y de otras nacionalidades han ingresado a nuestro país y estarían no solo azuzando las marchas en las regiones, sino también promoviendo ideas separatistas en ciertas zonas. Estos extranjeros habrían ingresado al país de manera ilegal y, según informó el ministro Chávez, las autoridades sospechan que habrían cruzado por la frontera altiplánica, es decir, a través del límite con el país vecino de Bolivia. Finalmente, el premier Alberto Darola señaló que el gobierno peruano rechazó cualquier acto de injerencia en los asuntos internos del país. Por ello, informó que ya se viene investigando las actividades en la frontera altiplánica. Recordemos que en reiteradas ocasiones el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se ha pronunciado a favor del expresidente peruano Pedro Castillo y ha expresado su voluntad de promover su proyecto de integración regional RUNASUR. Tanta ha sido su intervención que ahora se encuentra denunciado ante la Fiscalía por atentado contra la integridad del Perú. Más inversión. Durante el 2022, el organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS, derivó más de 19 millones de soles a 10 empresas de agua potable y saneamiento. Esta inversión tiene la finalidad de optimizar sus operaciones, adquirir maquinaria, modernizar sus instalaciones y mejorar sus servicios. Entre las empresas beneficiadas con los recursos están las empresas de agua potable y saneamiento San Martín, de Utcubamba en Amazonas, Emapacop en Ucayali, Emapisco, Semapach y Empapica, estas tres últimas en la región de Ica. A la empresa de San Martín se le otorgó más de 2 millones de soles para remodelar la planta de tratamiento de agua potable de la fuente de agua Shiyaku. Dicho proyecto mejorará la calidad de vida de unos 34.000 pobladores de Tarapoto. Por otro lado, la empresa municipal EMASAP Abancay también recibió recursos para la compra de un equipo de desinfección y la adquisición de un equipo hidráulico para el reservorio Antabamba Baja. En tal sentido, los recursos invertidos en estas empresas de 7 regiones sirven de ayuda para mejorar su servicio y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de los miles de pobladores. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Es un atentado directo, ¿no?, que expresa la voluntad política de algunas bancadas del Parlamento de maniatar la autonomía de los organismos electorales. Esa fue la contundente conclusión a la que llegó el abogado y experto en temas electorales Jorge Jáuregui, en diálogo con Exitosa, al ser consultado sobre el proyecto de ley que busca acortar el periodo de gestión a los representantes del JNE y de la OMPE. Roselia Muruz propuso en el Congreso dicho proyecto de ley con la finalidad de que el titular del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, y el representante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, dejen sus cargos antes de que sus designaciones concluyan. La congresista Amuruz, al momento de sustentar la propuesta, mencionó que esta medida sería de carácter excepcional por única vez, en aras de proyectar transparencia y confianza al país, pues recordó que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo se han comprometido con el adelanto de elecciones.
Por esa razón, Jorge Jáuregui explica que este proyecto de ley tendría detrás ciertos motivos particulares de algunas bancadas parlamentarias, quienes en las elecciones pasadas adujeron un fraude electoral que jamás fue verificado, por lo que precisó que esta iniciativa pretendería continuar desacreditando a los organismos electorales. Entonces no hay ningún argumento consistente para decir que en cuanto a la forma como ha actuado el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ha recibido el respaldo de la comunidad internacional, ¿no? ¿Hay algún argumento para decir que pueda, digamos, proponerse una afectación a la autonomía de los organismos electorales de la magnitud que tiene este proyecto de ley? Finalmente, Jorge Jáuregui calificó la iniciativa de Amurus como una coacción. Más allá que prospere este proyecto de ley, es una gravísima coacción. Entonces, creo que este tipo de expresiones de voluntad política por parte de algunas bancadas, lamentablemente valida a quienes están con el discurso de que esta Constitución no funciona, porque están absolutamente demoliendo la institucionalidad democrática del país. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. El congresista de Renovación Popular, José Cueto, exigió la captura inmediata del expresidente boliviano Evo Morales, quien se encontraría en la región Puno. Esto, ya que según precisó, Morales estaría haciendo uso indebido de su condición de expresidente para azuzar a la gente y buscar la separación del territorio peruano, lo cual sostuvo es ilegal. El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, recomendó medidas de preparación ante la advertencia de la Marina sobre la ocurrencia de oleajes de ligera intensidad que se presentarán hasta el domingo 8 de enero en todo el litoral. En ese sentido, recomendaron suspender las actividades portuarias y de pesca, así como exhortaron a la población a no realizar actividades deportivas y recreativas en la playa durante el periodo de oleaje. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero, informó que para este 2023 se espera la llegada de 2.5 millones de turistas internacionales. Esta cifra representaría un crecimiento del 26% en comparación al 2022 y generaría un ingreso de 3.337 millones de dólares. La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades regionales y municipales a garantizar espacios públicos para las personas con discapacidad. En ese sentido, hicieron una invocación a adecuar la infraestructura urbana de sus jurisdicciones, así como los servicios que ofrecen, con el objetivo de crear ciudades realmente accesibles e inclusivas. En cada lugar donde se quiere tomar aeropuertos, en cada lugar donde se ataca a la policía y a las fuerzas del orden, hay un objetivo político y eso se llama insurgencia terrorista. Las declaraciones del coronel en retiro Juan Carlos Liendo siguen retumbando en quienes insisten en condenarlas y en encontrar en ellas razones para el cuestionamiento al exjefe de la DINI. Sin embargo, ¿se trató acaso de calificativos tendenciosos o información sesgada, como señaló incluso la propia presidente? Durante muchos años, el término terrorismo ha estado vinculado a las organizaciones que por décadas le dieron protagonismo, Sendero Luminoso y MRTA. Sin embargo, el terrorismo no se suscribe a estos grupos armados únicamente, y para entenderlo es necesario recurrir a nuestra propia ley. Desde 1987, el Código Penal incluye la Ley 24651 en la sección que define los delitos de terrorismo. Según esta ley, incurre en este delito quien con propósito de provocar o mantener un estado de zozobra, alarma o terror en la población, cometieron actos que pudieran crear peligro para la vida, la salud o el patrimonio de las personas. Estamos ahí contra el tiempo. O encaminados a la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados. Lamentable lo que ha sucedido. Vías y medios de comunicación o transporte.
valiéndose de medios capaces de provocar grandes estragos o de ocasionar grave perturbación de la tranquilidad pública. Los hechos suscitados tan solo en las marchas de diciembre generaron estragos y daños totalmente vinculados a esta descripción. Según los datos expuestos aquella vez por las Fuerzas Armadas en conferencia de prensa, se registraron hasta 53 carreteras bloqueadas, 5 aeropuertos afectados, además del ataque a por lo menos 5 comisarías y a las sedes del Ministerio Público, Poder Judicial y Registros Públicos en Ayacucho. Según el marco de nuestra ley, ¿cómo calificaríamos entonces a esta ola violentista? Tal como se señala en estos artículos, los actos terroristas están definidos por las acciones, no por las personas que lo cometen. Es decir, cualquier persona, más allá de pertenecer a algún gremio, asociación, partido, federación o ninguna de ellas, puede ser acusado por terrorismo de incurrir en cualquiera de estos actos. La ley establece además no menos de 18 años de penitenciaría si es que se pertenece a una organización o banda para cometer estos actos, si se produce lesiones a personas o daños a bienes públicos o privados, si se promueve la participación de menores de edad, si se afectan los servicios públicos esenciales. Las muertes y lesiones graves también se sancionan con internamiento, pero además, cualquier acto que facilite la ejecución de este delito también tiene penas contempladas. Si se fabrica, almacena o suministra armas de fuego o explosivos, entre 10 y 15 años. Si se brinda colaboración o se proporciona dinero, armas o suministros, entre 15 y 20 años. La protesta es un derecho legítimo y como tal debe ser ejercido en el marco de la ley. Describir a los actos por su nombre no se trata de terruqueo como cierto sector ha señalado. Nuestra ley es clara y debe imponerse para recobrar la calma en medio de tanta convulsión. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. El proyecto sigue estancado. Hace meses que el gobierno no logra dar luz verde al proyecto de ley 679, un predictamen que debía permitir la masificación del gas natural a nivel nacional. En ese sentido, luego que la Comisión de Energía y Minas del Congreso haya revisado y acotado diferentes puntos de dicho proyecto de ley enviado por el Congreso, representantes del Ministerio de Energía y Minas propusieron una serie de cambios, respecto de los cuales aún no hay consenso. Por un lado, propusieron que en las regiones donde fracasó el proyecto de masificación de gas natural, 7 regiones, es decir, Ayacucho, Cusco, Ucayali, Huancavelica, Apurímac, Junín y Puno, no debería pasar un nuevo proceso de promoción de inversión privada, sino más bien debía ser directamente concesionado mediante encargo a empresas públicas, para evitar mayores retrasos. En cuanto a recursos económicos, el MINEN rechazó que en el proyecto de ley se sugiera la reducción del 50% de los recursos FICE, siendo estos fondos económicos lo que financiarían la masificación del gas natural en las viviendas de las regiones de nuestro país, razón por la cual solicitaron dar trámite de manera célere al proyecto de ley que permitiría que esta iniciativa encuentre financiamiento en el Ministerio de Economía y los gobiernos regionales. Por otro lado, el MINEN propone que sea Ocinermin el ente encargado de llevar el gas del interior del país. Sin embargo, Ocinermin aseguró no tener la competencia de participar en licitaciones tan grandes como es la ansiada masificación de gas natural. Finalmente, es importante recordar que el Perú es uno de los países de Latinoamérica que menos gas natural masifica, pues solo llega al 14% de los hogares peruanos, principalmente en Lima. Urgen consensos en beneficio de las regiones. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerda que puedes seguir toda nuestra cobertura informativa a través de nuestra página web y de todas nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos en nuestra próxima emisión a través de este mismo canal. Ahora los dejamos con la efeméride del día.
Cada 6 de enero, los apurimeños celebran la tradicional bajada de Reyes con la recreación de la Pascua, actividad que usualmente es acompañada por grupos de bailarines que realizan la danza de los negrillos. Se trata de una festividad que dura toda una semana, a lo largo de la cual se visitan diferentes hogares e instituciones para venerar al Niño Jesús. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.